Saludos amigos de Ecuador Inmediato Premium. Carolina Jaramillo versus Martín Pallares, de igual a igual. Este 2 de junio del 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa estrenó la figura de vocera presidencial en la persona de la periodista y analista política Carolina Jaramillo. Y ella inició su gestión con una actitud para algunos firme, otros la de el tono beligerante y para más de uno considerarla agresiva en el desempeño de sus funciones. Carolina Jaramillo anunció al momento de iniciar su gestión que ella llega para tender puentes entre el gobierno, entre Daniel Noboa y la comunicación social, como si tras los últimos 18 meses en los cuales ha ejercido el poder el presidente Noboa, no existiese tal conducto, tal forma de relacionarse. Y claro, yo diría, para empezar, como un primer factor de análisis, que Carolina Jaramillo adopta el estilo que también ha tenido Daniel Noboa. Un estilo directo, de desplante, como mirando por encima del hombro al resto y señalando los pareceres y decires que él tiene y que son su voluntad. Así está gobernando y así hay que tolerarle y aceptarle. Y en esa condición la señora Jaramillo también usa ese mismo estilo. De tal forma que lo que podemos mirar en la relación entre la prensa, la opinión pública y el presidente Noboa es una línea de continuidad. Seguirán lo mismo. No me extraña absolutamente nada a partir de ese momento. Tampoco lo que acaba de ocurrir entre la presencia de la nueva vocera gubernamental y el señor Martín Pallares, columnista de Expreso, que ha señalado de manera directa su oposición al nombramiento de la señora Jaramillo y se ha ganado una buena reta, una confrontación directa entre esta dama y el citado columnista, al que le ha tratado de pendejo. Carolina Jaramillo, déjenme que les diga que al actuar de esa manera, está poniendo en vereda, está lanzando un mensaje a quienes desde las tribunas de la prensa han apoyado de manera tan firme al presidente Noboa. Y con él a toda una pléyade de autoridades, mandatarios, gobernantes que, agrupados en el anticorreísmo ampón, protegieron a este tipo de prensa que les halagaba, pero que al mismo tiempo se mostraba abusiva, prepotente y arrogante. Es decir, vamos a ver, para gobernar se requiere de tener un grupo que le favorezca frente a la opinión pública. Y ese grupo se conformó en torno a la idea de oposición total al correísmo. Y no dudaron en utilizar los peores términos con los cuales ellos creían que debían calificar al resto del país. Se sentían superiores y por lo tanto para ellos estaba autorizado todo. Moreno y Trujillo les permitieron, Lasso les aupó y por supuesto Daniel Noboa ha recibido el beneficio de este grupejo que lamentablemente asumió y tomó las peores posiciones en forma ventajosa. Analizar a este grupo como cercano al poder solamente implica pensar no necesariamente en una coincidencia ideológica, es decir, de la derecha y la extrema derecha, como si fuesen ellos artífices de ese tipo de pensamiento, porque no lo tienen, porque más de uno de ellos proviene más bien de una tendencia que en su momento quise definirse de izquierda y que ahora se pasó radicalmente al otro extremo,
al de la derecha, por conveniencia, por cercanía al poder o por dinero. Ese grupo de gente, muchos de ellos no son periodistas, nunca han estudiado un texto de la comunicación, jamás han abierto un libro de ética profesional y no respetan ningún código que no sea el que ellos consideran que debe exponerse. Yo les he llamado la prensa coprofílica, pues esa prensa coprofílica lamentablemente fue de muy buen uso para la campaña del presidente Noboa en este último tiempo, con el que se alinearon prontamente. Es decir, para ellos el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces había que acabar con el correísmo y a la carga, a imponerse en medio de todo un grupo de personas que le apoyaban, entiendo yo, de manera ferviente al presidente Daniel Noboa. Este grupejo lamentablemente hizo de las suyas en la campaña electoral y tuvieron carta blanca. Insultaron a troche y moche, malusaron el poder que se les da desde pantallas, redes sociales o espacios de la prensa. Y entre ellos consideraron que influían lo suficiente para imponerse al presidente Daniel Noboa. Creo que ellos se creyeron como si fuesen los promotores y cuasi autores de su poder. Sí, sí. O sea, si les eligieron fue por lo que nosotros hicimos desde la prensa. Si le dieron el poder a Daniel Noboa es por lo que nosotros influimos. Y prevalidos de ese tipo de concepto, en el momento mismo en que ha llegado al gobierno el presidente Noboa, enarbolan banderas de lo que para ellos es su única consigna, acabar con el correísmo, y consideran que esa es la obligación del presidente Daniel Noboa. Entonces, ahí sí, acabemos con todo aquello que signifique correísmo, y nadie, óigame bien, nadie del correísmo puede acercarse a Daniel Noboa, y él no puede traicionarnos, pues, no puede tomar como si fuese una especie de venganza con mano propia. Y Daniel Noboa tenía que obedecerles. ¿Cuán equivocados estaban? ¿Por qué? Porque el presidente Noboa, si bien contó con ellos, y hasta a lo mejor les puso precio, no quiere decir que con ellos cuenta para gobernar. Y les está dando una muestra puntual. Una muestra puntual que se ha presentado este 2 de junio del 2025 con la vocera Carolina Jaramillo. Claro, les está diciendo en la cara, vean, ustedes tienen un límite y yo les voy a poner ese límite. Y ese límite aquí está y quien les va a poner en su cara es Carolina Jaramillo. Y les va a tratar de igual a igual. Es decir, ellos se acostumbraron a insultar, a ofender y usaron el mismo lenguaje machista, sexista, de odio político y de ataque a las personas y su honra. Y creyeron que tenían que hacer lo mismo con Carolina Jaramillo. Una vez nombrada la vocera, le cayeron encima al presidente Noboa y a Carolina Jaramillo, diciéndoles ¿cómo es posible? Y afloraron las ofensas, los insultos, los resentimientos, criticando al presidente Daniel Noboa, al cual en el fondo le estaban diciendo, ¿por qué a ella y por qué no a nosotros? ¿Cómo no nos tomas en cuenta? Sus razones tendrá el presidente Noboa para haber nombrado a la señora Jaramillo, y ella, desde hace buen tiempo atrás, venía exhibiendo una serie de conceptos de manera muy autónoma e independiente. Pero por sobre todas las cosas, defiende su rol de analista crítica y sobre todo de mujer. Mujer que toma la palabra y que se enfrenta a una sociedad machista como la que integran en este momento el grupejo de la prensa coprofílica que atacaron sin duda a Carolina Jaramillo. De correísta para abajo fue lo menos que le dijeron. Y Carolina Jaramillo decidió plantárseles y les dijo en la cara, al uno machista y al otro pendejo, usando su mismo estilo, su mismo remoquete, su mismo tono y hasta la misma condición en la que se ponen cuando insultan abusando de los espacios de la prensa.
Que Carolina Jaramillo haya actuado de esa manera para frenar en seco a esta parte de la prensa coprofílica no le pone sino en la misma condición de tal por cual. Es decir, es igual. Pero aquí hay un añadido que sí creo que debe tomarse en cuenta. Yo no creo que la señora Carolina Jaramillo haya actuado de manera unipersonal, sino que, dependiendo como depende ahora del presidente Daniel Noboa, tengo la impresión de que ella cuenta con ese respaldo. Y si creen que después del exabrupto con el que maltrató a Payares tratándole de pendejo, ahí las cosas se pusieron en mal momento, yo diría, perdónenme, pero están equivocados. Tal vez el propio presidente Noboa le aupó para que les diga, para decirles, aquí manda el presidente, no el grupo de la prensa coprofílica que se siente cuasi autora de mi poder. Y esta dama les va a poner en seco. Les estoy mandando un mensaje. A partir de ahora, ustedes se callan. Y no van a maltratarme, ni van a maltratar a la gente que yo designe. Ahí quedó bien clarito que con Noboa funciona la política del trapiche. Le meten la caña, exprimen el jugo y escupen el bagazo. El jugo fue el comentario, la actitud cizañosa a lo largo de este tiempo de estos sectores de la prensa coprofílica. Y les han escupido como el bagazo después de lo que les ha dicho Carolina Jaramillo. Les garantizo que el enfrentamiento no vuelve a subir de tono. O la pauta, o el miedo, o el temor a perder el poder se avecina en estos momentos en la prensa coprofílica que ha rodeado a Noboa. Y se volverán sumisos. Porque una mujer les trató de igual a igual. Gracias por estar con Ecuador Inmediato. Le pido que me acompañe, deme su clic en gracias, su like y permítame seguir contando la historia. Yo sigo en la lucha por la verdad y la vida.